¿Qué tal, chicos? Nos volvemos a encontrar una vez más para nuestro devocional. Este, Seguimos con el pueblo de Israel, y es que siempre vamos a tener que hablar del pueblo de Israel. Particularmente me identifico mucho con el pueblo de Israel, me identifico bastante. Y desde que conozco a Cristo aprendí a anhelar ser uno de ellos. Pero bueno, ese es un tema que no viene al caso ahora. Cada vez que hablemos del pueblo de Israel, siempre el sinónimo de Israel siempre tiene que estar en nuestras cabezas en lo siguiente: ¿de dónde sacó Dios al pueblo de Israel? Siempre tenemos que recordar de que lo sacó de esclavitud, de un pueblo pagano, de un pueblo que tenían sus costumbres no inclinadas a Dios. Era un pueblo que no era parte de Dios. Dios los saca a ellos de ese lugar y siempre tenemos que ser conscientes de eso. Israel, sinónimo, todo eso que hemos aprendido o que estamos aprendiendo durante nuestra vida en cuanto a Israel, siempre tiene que ser inmediato, ¿sí? Dios había prometido Dios estaba haciendo vivir a ese pueblo lo que él había prometido a los padres, a sus padres, a la generación, a los primeros de ellos, a los padres de ellos, a Abraham, ¿sí? Ellos ya se encontraban frente a esa tierra prometida y se habían puesto de acuerdo con los líderes en mandar espías. Van los espías, y para los espías esto que estaban viendo todo era nuevo. Acuérdate de que ellos estaban en el desierto. Su día a día era el desierto, viento con polvo, qué sé yo. Ellos están acostumbrados a tiendas, los campamentos de tiendas, las tiendas de campamento, eso, eran tiendas. Sería bueno que investigues en cuanto a las tiendas, para que tengamos idea de qué tipo de tiendas estamos hablando. Pero son como esas carpas que nosotros tenemos hoy, pero son un poco más, más simples, más sencillas. Pero bueno, ellos estaban acostumbrados a eso, ¿sí? Tenían sus animalitos que iban por aquí y por allá, y sus pies de repente llenos de polvo, qué sé yo. Estos espías que entran a esta tierra nueva, para ellos era nuevo. Era como, por ejemplo, entrar a una tienda que recién se estrena. Cuando tú entras a una tienda que se estrena, todo está en un lugar estratégico, pero a la vez todo te llama la atención y todo te gusta. Para ellos, cuando entran a esa tierra, vieron frutos, vieron lo fructífero que era ese lugar. Pero no sé qué les pasó. De verdad que no entiendo. Pero solo deduzco lo siguiente. Y pregunto: ¿cómo es posible que el enemigo se dé cuenta quién estaba del lado de ellos y ellos no supieran quién era el que los sostenía, el que los guiaba, el que iba delante de ellos, el que guardaba sus espaldas? Es difícil de entender, pero incluso hago esta pregunta por jactancia, porque incluso yo también me olvido muchas veces quién está de mi lado. Y es muy probable que también esté sucediendo eso contigo. Este tiempo es un tiempo difícil y solo miramos lo que, como diría mi mamá, no solo miras la punta de tu nariz, no ves más allá. Y solo miramos lo que está frente a nuestros ojos, nos olvidamos de analizar, nos olvidamos quién nos libró de tantas pruebas, nos olvidamos. Y eso es lo que me llama la atención también, con ego, pero bueno, me llama la atención cómo es que estos espías, cuando regresan y dicen cosas que no tienen sentido. Digo porque para ellos Dios estaba de su lado, pero empezaron a transmitir temor. Hablaron de gigantes, hablaron de sus frutos grandes. Y acuérdate que cuando tú exageras, tú dices algo, la persona que te escucha, su interpretación también tiene una suma de cosas.
Es como, por ejemplo, tú me dices algo, como el juego del teléfono malogrado. Tú me dices algo y yo le digo a él lo que me pareció haber escuchado y se lo digo y esta persona se lo va a decir a otro. Pero yo te veo con miedo, yo asustado también voy a ir a decirle a la otra persona las cosas que me parecen. Y esta persona así va a ir a aumentar. El pueblo se contagió de miedo. Y es eso lo que sucedió con ellos. Que se olvidaron quién estuvo todo ese tiempo con ellos. Vieron algo precioso, una tierra fructífera, pero cuando llegaron era terrorífico. Era de temer. La forma como es que lo cuentan, solo 2 hombres. Caleb y Josué, pero en el versículo 30 del capítulo 13 del libro de Números dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Cómo habría hecho callar? Yo me imagino a Caleb con un celo fuerte. Una cosa es celo y otra cosa es celos. Yo no estoy hablando de celos, yo estoy hablando de celo, del hecho de tener cuidado o de ir en defensa de, tener cuidado de o ir en defensa de. Caleb no se olvidó que era Dios quien estaba en medio de todo esto, en medio de esas decisiones. Aun cuando fueron a espiar, Caleb vio que todo eso les estaba dando Dios junto con Josué, ¿no? Josué estaba viendo lo mismo que Caleb. ¿Cómo habría sido ese grupo cuando iban caminando? Los 12 juntos, no sé, pero de repente 3 grupos, o quizás 2 grupos de 10 y 2, no lo sé. Pero probablemente, así como tú y yo, cuando caminamos por la calle y vamos con una persona, por más que estemos en un grupo de 20 personas, siempre hacemos un subgrupos y estamos conversando y estamos compartiendo de repente lo que vemos, ¿no? Probablemente Caleb y Josué vieron algo maravilloso y sin embargo los demás simplemente observaron. Les importó muy poco, quizás tuvieron flojera, no lo sé. Quizás estaban de acuerdo como ya habían aprendido a vivir en el desierto. Acuérdate que en el desierto mostraron ingratitud y ellos dijeron que extrañaban Egipto. No lo sé. Pero Josué dice que hizo callar al pueblo. ¿Cómo lo habrá hecho? No sé, habrá sido muy, muy fuerte, muy... De repente te habrías asustado cuando él habría empezado a hablar, no lo sé. Pero dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué habría dicho más podremos nosotros que ellos? ¿Porque Caleb iba al gimnasio todos los días? ¿Porque Caleb y Josué se tiraban unos a otros unas piedras gigantes y hacían planchas con ellos? No, definitivamente no. Caleb, Josué y el resto estaban en la misma condición. Cansados del polvo, cansados del desierto, qué sé yo, estaban en la misma condición. Solo que sus mentes estaban totalmente diferentes a muchos de ellos. Josué y Caleb iban con Dios. Los demás iban con lo que le parecía, practicando religión. ¿Te das cuenta cómo habría sido el resto del grupo en su momento de holocausto? A la hora de hacer sus holocaustos, cumplían. En el caso de Josué y Caleb, ¿te imaginas cómo habrían sido sus holocaustos? Ofrecían. Este tiempo, ¿qué es para ti? ¿Dios está contigo? No le hago la pregunta a Dios si es que está contigo, no, te hago la pregunta a ti. No te pregunto por los conceptos que tú tienes, no, sino por la convicción. ¿Está Dios contigo? A veces nosotros repetimos lo que otros dicen, ¿ah? ¿Sí? El teléfono malogrado. Escuchas, dices. La religión también puede ser así, de la misma forma. ¿Dios está contigo porque lo escuchaste y tú lo repites? ¿O Dios está contigo porque tú entendiste por el don de fe
que solo Dios da. Ya entendiste de que sí, Él está contigo. Es triste el castigo que Dios da a esta generación. Pero es la consecuencia de no creer en Dios. Una persona que dice que cree en Dios probablemente solo está hablando. ¿Le cree? Tú probablemente estás diciendo que crees en Dios, pero tú le crees a Dios. Tú sabes que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús. Ya sabes la historia, pero tú le crees a tal punto de que has sido capaz de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador. Tierra prometida, la tenemos. Dios nos promete vida eterna con Él. Esa es nuestra tierra prometida. ¿Estás del lado de Él? ¿O solo por concepto? ¿O solo porque de repente estás repitiendo? Quizás sí estás convencido de que, como los familiares practican la idolatría, yo también, es que, no sé, pues no, mis papás. Ten cuidado, porque la paga del pecado es muy grande. La paga del pecado es condenación eterna. Josué y Caleb sí pudieron entrar a esa tierra prometida. Ellos dos y su generación. Tienes que tomar una decisión. ¿De qué lado estás? ¿Le crees a Dios? Tienes que hacerte esa pregunta. Bendiciones. Nos vemos mañana.